Sí. En este caso, porque hoy finalmente llegaron las tan preanunciadas Sí. medidas del gobierno anunciadas a De a partir poquito, de las ¿no? medidas de las redes sociales de Sí, Sergio Massa. sí. Lo saludamos a Damián Dipache para que nos ayude a Dale. entender bien de qué se tratan, cómo se van a aplicar. Damián, querido, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Damián. ¿Cómo va, Hugo, Agustina? Bien, gusto. muy bien. Contanos. Bueno, muchas medidas, ¿no? ¿Te parece? Vamos de a poquito. La primera tarjeta alimentar fue uno de los últimos videos, porque empezó a la mañana diciendo, estén atentos, voy a lanzar varias medidas a lo largo de la jornada, y fue publicando distintos videos. Sí. Uno de los últimos tiene que ver justamente con la tarjeta alimentar. Va a haber beneficios para quienes perciban esa tarjeta. ¿De qué se tratan? Bueno, efectivamente, se lanzó un paquete, una batería de medidas. Hay dos que contemplan planes sociales, que son tanto potenciar trabajo como tarjeta alimentar. ¿Qué implica estas medidas? Bueno, implica que efectivamente para las familias con hijo el refuerzo va a ser de 10.000 pesos, es decir, 10.000 pesos adicionales en 2 cuotas mensuales, que se va a pagar en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Para las familias con 2 hijos son 17.000 pesos y para la familia con 3 hijos son 23.000 pesos, lo que efectivamente se termina reforzando. Pero no termina ahí, porque una vez que se hagan estos 2 refuerzos, va a haber un aumento del 30%. Es decir, que está garantizando que efectivamente en el mes de noviembre adicionalmente haya un aumento del 30% en la tarjeta alimentar. Queremos repasar los videos para que vos nos complementes con tu mirada si esto finalmente es una solución o son más parches, lo que anuncia Massa de esta manera. Vamos. En la tarea de cuidar a los sectores más vulnerables, tomamos la decisión además de reforzar la tarjeta alimentar. La mamá con un hijo va a tener un refuerzo de 10.000 pesos los próximos 2 meses. En el caso de mamá con 2 hijos, un refuerzo de 17.000 pesos. Y en el caso de mamá con 3 hijos, un refuerzo de 23.000 pesos. Además, terminado el refuerzo, la tarjeta aumentará un 30%, en la idea de cuidar la posibilidad del acceso a alimentos de los sectores más vulnerables. Ministro de campaña, un tono pastoral, ¿viste? En la declaración, la mamá Música dice... épica. Claro, una musiquita. ¿Es plan platita esto, Damián? ¿Solucionan 10.000 pesos para una familia algo de la economía tan deteriorada o no? Yo le llamo plan platita preprimavera. Plan platita preprimavera. Esto P, preprimavera. triple P. La triple P. Y muchos, ojo, que este plan platita 4P. preprimavera lo pueden asociar con un momento bastante complejo, que fue el año 89. Mirá, había 2 anclas en la economía, Hugo, Agustina y televidentes, 2 anclas. Una era el ingreso y la otra era el crédito. Hoy a la tarde se acaban de expandir y levantar esas 2 anclas, por todos lados y por todos los sectores. La realidad es que este es un fogoneo de emisión monetaria enorme. ¿Ah, sí? Que va a haber que realizar efectivamente para convalidar estos ajustes y estas medidas que hoy se dan a conocer. Y ustedes tengan en cuenta que además de la emisión monetaria, los pasivos remunerados del Banco Central de la República Argentina, es decir, el déficit cuasi fiscal, está remunerando a 1,8 billones de pesos mensual. Para que ustedes se den una idea, el déficit fiscal del primer semestre del gobierno fue de 1,8 billones. Bueno, estamos pagando en letras, pases, etcétera, 1,8 billones mensual, que fue el déficit fiscal del gobierno en el primer semestre. Esto va a incrementar fuertemente la inflación. O sea, esto es como un bienestar pasajero para un problema preocupante en el futuro, ¿no? ¿Y qué más podés agregarnos? Porque... Tenemos información urgente, ¿eh? Ahora mismo, sí. ¿Cómo no? Anuncian una suma fija, compartamos, Agustina, medida suma fija para trabajadores. La tan anunciada, se venía hablando hacía mucho de esto. Es para empleados del sector privado una suma fija de 60.000 pesos, pagará en 2 cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez absorbible por las paritarias. Y
para trabajadores con salarios netos de hasta 400.000 pesos mensuales, aclara Massa. El Estado asume el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de micro y pequeñas empresas. El total de beneficiados, dice Sergio Massa, es de 5,5 millones de trabajadores. Esto para empleados del sector privado, 60.000 pesos. ¿Qué pasa con el sector público? También suma fija de 60.000 pesos pagadera en 2 cuotas mensuales no remunerativas y por única vez para trabajadores con salarios netos de hasta 400.000 pesos mensuales. Acaba de salir otra medida del Ministerio de Economía. Porque estamos así hoy todo el día. Sergio Massa estuvo tirando tweets uno atrás de otro y va saliendo la información del horno en el momento. Me gustó la idea que pusiste, batería de medidas, un plan ¿no? A todo trapo, me parece, ¿no, Damián? Sí, lo increíble es que está siempre de día Massa y todas las medidas están siendo de noche, bastante articulado para que efectivamente salgan toda la batería. Desde las 3 de la tarde estamos escuchando todas las medidas de Massa. Esta se esperaba que efectivamente sea de 40.000 pesos. Bueno, fue más, fue de 60.000 pesos, efectivamente en 2 cuotas mensuales. ¿Están los pesos? ¿Están los pesos? No, mirá, sector privado se están enterando, o sea, se están enterando a través de La Nación que efectivamente si sos del sector privado vas a tener que pagar efectivamente 2 cuotas fijas mensuales a partir de los próximos 2 meses, por lo cual ahí la plata sale del privado. Para el caso del sector público es emisión monetaria, no hay otra, lo cual implica mayor nivel de inflación futura. Argentina tiene 2 problemas con las medidas que se están tomando. ¿Querés ir a un video? Exactamente, ¿cómo sabes de esto, Damián? Muchas gracias. Vamos al video y lo analizamos con vos, por favor. Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras que son la fuerza económica de la Argentina, que hemos dispuesto una suma fija de 60.000 pesos, pagadera en 2 tramos de 30.000, en los meses de septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario. Pero en paralelo, para cuidar a nuestras pymes, en el caso de las micropymes, le vamos a devolver en el 100% de las contribuciones y en el caso de las pymes, en el 50% de las contribuciones, el esfuerzo que hagan de ayudar a nuestros trabajadores con su ingreso. Son 5,5 millones de trabajadores alcanzados por esta medida con salarios de hasta 400.000 pesos. Aprovechar para contarle a los trabajadores del sector público nacional que aquellos que tengan salario de hasta 400.000 pesos van a recibir una suma fija en 2 tramos de 60.000 pesos, que será absorbible después en el marco de la discusión paritaria. Invitamos también a las provincias y a los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado Nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales. Hay un nuevo modo de comunicar en campaña de Massa, ¿no? Con la musiquita detrás, un tono pastoral, ¿viste? Una cosa, y el aumento, ¿no? Pidiendo... Y algo que hablábamos acá recién fuera de cámara, habla de... Esto es absorbible por paritarias. Ojo. Claro. Efectivamente. Y yo escuchaba ahí que el tema de las pymes no creo que estén muy contentas. Explico por qué. Las ventas minoristas de acuerdo a la CAME cayeron 3,6% en la última medición que se dio a conocer en el mes de julio. Y el sector industrial, se dio a conocer hoy, cayó en el mes de julio 3,2%. Claro, sí, yo soy bueno como ministro, pero pagalo vos el aumento, ¿no? Le dice a la pyme. En un contexto de caída, efectivamente, de las ventas minoristas y además del nivel de producción en el sector pyme, ¿no? O sea, tampoco es tan sencillo hacerlo, por más que le devuelvan las contribuciones patronales. Las contribuciones patronales es aproximadamente 1/3 de lo que es el salario, por lo cual efectivamente termina impactando en mi pyme o en la pyme pequeña si efectivamente tenés que pagar estos 2 tramos, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Qué otras medidas? Tenemos para los jubilados, ¿no? Sí. Hubo un refuerzo, 37.000 pesos, ¿no? Todo parece muy poco en realidad. ¿Quieren ver el videíto? Tenemos el video, muy bien, me encanta. Muchas Lo voy a traer gracias, a conducir a Dipachi con nosotros. Sí, claro que sí. Está como tal. A ver. Quiero contarle a los jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de otras pensiones, que son casi 7,5 millones de personas, que hemos decidido modificar el refuerzo que les íbamos a dar. En los meses de septiembre, octubre y noviembre van a cobrar un refuerzo de 37.000 pesos, llevando la mínima a más de 124.000 pesos. Además, en el caso de las compras que realicen con tarjeta, le vamos a devolver en la tarjeta misma hasta 18.000 pesos de reintegro del IVA por las compras que realizan. Y por último, recordar
que tienen un programa de crédito a su disposición por más de 400.000 millones de pesos, que les permite acceder a créditos de hasta 400.000 pesos a un cuarto de la tasa que pagan en el banco a 24, 36 y 48 meses. Esto es con el objetivo de seguir cuidando a nuestros jubilados y de la mano del programa Vivir Mejor, que les da el acceso a medicamentos gratuitos. Claro, y viste, la gente nos escribe, nos ven un montón y le agradecemos. Dice, y el jubilado de 150.000 pesos, por ejemplo, no recibe nada, ¿viste? Y 150.000, no sé, pero es la mitad del salario para no ser pobre, ¿no? Me parece. Bueno, mira, yo le llamo a esta medida economía abuela, la. ¿Te acordás en el Mundial? La abuela, sí, claro. economía La abuela, abuela. la. Y te explico por qué. A pesar de, digamos, de este beneficio para los jubilados, de efectivamente incrementarlo la jubilación, con este valor de la jubilación con bono, la jubilación mínima pasa a ser de $200. Para que ustedes se den idea, digamos, el deterioro de la jubilación en Argentina era el valor que cobraba un jubilado en 1998 cuando Norma Pla iba digamos, a protestar a la Casa Rosada en aquel momento. Para que vean el deterioro, ¿no? ¿Se acuerdan esos famosos $200? Sí. Bueno, digo, y otra situación importante sobre los jubilados. Lo que le está pasando, ustedes tengan presente lo siguiente, esta medida es a partir de septiembre. Probablemente tengamos un piso de jubilación, un piso de inflación en agosto del 10% y en septiembre tendríamos piso del 14%. Pero efectivamente estas medidas van a acelerar fuerte el proceso inflacionario, por lo cual serán efectivamente los que más se les va a licuar en el tiempo. Quizás tengan un bienestar de 1 o 2 meses, pero efectivamente luego se va a ver muy pero muy mermada ese nivel de incremento pasa que siempre, se le está dando a los lamentablemente, ¿no? Como pasa achatamiento de la pirámide, está muy bien, Hugo. Efectivamente, los que cobran más de 150.000 pesos no van a tener ese bono y efectivamente también aportaron a lo largo de toda su vida laboral. Y un dato adicional para el tema de jubilaciones y pensiones. Dice el Sergio Massa que son 7,5 millones de jubilados y pensionados los beneficiados. No, son menos. Porque lo que sí son beneficiados los que quizás puedan llegar a sacar crédito, pero por el volumen que otorgan de créditos tampoco van a llegar a los 7,5 millones de jubilados y pensionados esta medida. Es menos el universo afectado por este beneficio que hoy anuncia el ministro de Economía. Y hubo también para monotributistas algunos anuncios, específicamente hasta la categoría D. Vemos el video. Dale. Muchas veces los monotributistas quedan afuera de estas medidas. En este caso tomamos la decisión que los monotributistas A, B, C y D no paguen por 6 meses el componente tributario, que además todos los monotributistas tengan acceso a un programa de crédito con garantía del Estado 100% por hasta 4 millones de pesos para sus actividades económicas. Y en paralelo ponemos en marcha el monotributo productivo, para que muchos de aquellos que a lo mejor hoy tienen en su economía en negro la posibilidad de blanquearse, tengan la oportunidad de acceder a estos beneficios. Bueno, alcanza esto para los monotributistas, claro, como les digo yo, los monotributistas. ¿Viste? Sí, y antes quedaban afuera y ahora quedan adentro, entonces ahora lo estamos ayudando, somos los salvadores. Hay como un discurso y una narrativa que en el relato puede sonar meloso, pero en la práctica ¿es efectivamente una ayuda económica o no? Mira, el tema del régimen del monotributo son 4 millones y pico de personas, que es el total del régimen. Le faltó un par de letras al ministro, porque es A, B, C y D, que no van a pagar el componente impositivo, pero llega hasta la I. E, F, G y H, I y K. Ay, qué lástima, que sigan participando, perdón, ¿no? Claro. Hay una situación importante y tiene que ver con la jubilación. Eso no se solucionó. El año pasado, primero, el ajuste de los topes de las categorías, que es lo que aliviana efectivamente a los monotributistas que están en las categorías superiores, están ajustados al nivel de ajuste previsional. El año pasado fue el 72%, sin embargo la inflación fue el 98%, los mataron. Ahora se volvió a ajustar en el mes de junio, por ejemplo, un prestador de servicio a 7.900.000 pesos. Sin embargo, ya se los desbordó la inflación. Hasta ahora no hubo ninguna medida para ajustar nuevamente ese tope para pertenecer al régimen. Que si no pasás autónomos, Hugo y Agostina, donde pagás 35% de ganancia, 21% de IVA, ingresos brutos, impuesto municipal, impuestos provinciales, o sea, es un régimen absolutamente costoso. Pero yo lo ajusté por inflación desde 1998 hasta ahora, cuando surgió el régimen, y hoy el tope para pertenecer al régimen debería ser de 48 millones de pesos. Me gusta hablar con datos de lo que debería ser para las categorías más altas, que no hubo ningún anuncio.
Bueno, Claro. ¿y qué se espera que esta mecánica de anuncios sigan hasta octubre? ¿Qué información tenés sobre lo económico también? Bueno, efectivamente, yo creo que acá se cubrió un universo muy importante. Me parece que, por ejemplo, no hubo medidas aún para autónomos. Seguramente va a haber algunas medidas para pymes, para otros ramas del sector de las pymes. Hoy se anunció una medida para economías regionales. Lo que se anunció es que se les van a bajar a cero las retenciones para aquellas que agreguen valor agregado en el sector industrial. Estamos hablando de vino, estamos hablando de sector apícola, todos los que tengan valor agregado, o sea, que produzcan un bien de valor agregado en el sector industrial, van a tener retención cero. A su vez, me parece que todo este paquete de medidas, reitero, se van a ir incorporando a lo largo de los días. Y tiene dos situaciones o tres situaciones importantes para que la gente entienda por qué las medidas se dan en contexto eleccionario. En el anterior gobierno, una situación muy complicada en la gestión de Cambiemos, el periodo de gobierno terminó al revés. Desgraciadamente no pudo nunca equilibrar el déficit fiscal y las cuentas macroeconómicas y terminó con un ajuste feroz. Este gobierno no termina sin reservas en el Banco Central de la República Argentina, con una inflación muy elevada y expandiendo la economía en un momento que necesitaría un ajuste, por lo cual va a dejar una herencia importante para el próximo gobierno. ¿En cuánto y algo está importante. el déficit ahora? ¿En cuánto terminó Cambiemos y en cuánto está ahora? Así rápido el dato, si te acordás, más o menos. La meta es del 1,9%, se convalidó con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo el déficit está por encima del 3%. Claro. Debería ser un ajuste importante. No sé cómo se va a lograr ese ajuste del déficit fiscal. Hay tres relaciones importantes a estas medidas desde el punto de vista del efecto macroeconómico. ¿Qué pasa? Vos vas a incrementar la oferta de dinero en un contexto eleccionario donde generalmente cae la demanda del dinero. Cualquiera de los televidentes no quieren pesos. Claro. Por lo cual vas a tener dos situaciones. Va a presionar en la góndola de supermercados a pesar de que acaba de anunciar hace 5 minutos otro acuerdo de precios de Sergio Massa. Si tienen el video lo vamos buscando, pero acaba de anunciar un acuerdo de precios Sergio Massa en este momento de 5% y además otras medidas que tienen vínculo con los aumentos y el sendero de aumentos para los próximos meses. Pero efectivamente ese efecto en las góndolas se va a sentir porque ese dinero excedente va a ir a precio y además cae la demanda de dinero, por lo cual vas a tener una presión cambiaria pre-paso, pre-elecciones y post-elecciones. ¿Y la inflación de cuánto se prevé que sea en agosto y en septiembre? Mira, nosotros tenemos piso del 10% para agosto y septiembre estaría en el orden del 14%. Veremos cómo se mueve en los próximos meses, pero es una inflación que ya vuelve a correr a 2 dígitos para los próximos meses. Una locura. Y efectivamente no es el peor escenario, puede ser peor todavía. Pero vos pediste el del acuerdo de precios, ¿lo pedís, Damián? Lo tenés, mirá. Adelante, un programa de acuerdos de precios que esta semana se firma en cada uno de los rubros. 0 aumento de combustibles hasta el 1 de noviembre. 0 aumento de medicamentos hasta el 1 de noviembre. Y un sendero del 5% con más de 425 empresas que representan 53.000 productos de higiene, alimento y primera necesidad de la canasta de los argentinos. Para ese programa estamos poniendo un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas en descuento del IVA y del impuesto a las ganancias de cada una de esas empresas. El esfuerzo lo hacemos en conjunto, las empresas y el Estado argentino, para tratar de aminorar el impacto en precios. ¿Vení? ¿Sirve esto, Damián, o no sirve? Tres situaciones de esta información. Primero, Massa está anunciando algo que generó un gran inconveniente el día miércoles, jueves de la semana pasada. ¿Por qué? Porque las empresas decían, miren, ministro, usted nos está obligando a tener un sendero de precio de 5% de aumento, sin embargo va a convalidar un aumento de paritarias en el sector alimenticio más suma fija. Por lo cual, y además aumento del combustible, que ya lo tuvieron, del 12,5%. Bueno, y además el tema del acceso al mercado único y libre de cambio. Fue muy tensionante para que se logre esto. Veremos qué termina convalidándose en góndola el día de mañana cuando los televidentes que nos están viendo vayan al supermercado. Segundo, es el 30% de la comercialización en Argentina. O sea, el 70% pasa por autoservicio nacional, autoservicio chino, pequeña despensa y almacén. ¿Qué está pasando ahora en mayo en ese sector? Les voy a dar los últimos datos que nosotros tenemos que relevamos ahora en agosto, de venta.
efectivamente, que relevamos a través de Scantech en 1000 puntos de venta. Cae 16,1% el consumo masivo en Argentina. 16%. Se ha derrumbado 16% el consumo en esas bocas que no tienen ajuste de... que efectivamente, que no tienen justamente acuerdo de precios. O sea, allí donde no hay acuerdo de precios, van a haber una diferencia brutal. Me pasó a mí hoy yendo al supermercado, pasando de una gran superficie a una pequeña. Las diferencias de precios son notorias. Van a haber un bolsillo dual. Gente yendo a un lado a buscar productos y gente yendo al otro a reponer aquellos que no encuentran en las grandes superficies, porque si le vas a dar este precio, no va a tener la suficiente cantidad. Eso es lo que va a terminar pasando. Claro. Damián, yo insisto con lo de la inflación porque me parece que ahí hay una clave para entender la economía indexada que tenemos para los últimos meses del año. Porque si los controles no han funcionado hasta acá, nadie va a imaginar que ahora sí, mágicamente, van a acordar. Pienso en los combustibles, ¿te acordás? Los 3 aumentos del 4% derivaron en otra cosa. Tal cual, sí. Por decir uno de los casos. ¿Y qué ves en ese sentido? Mira, es importante el dato. Massa dice, bueno, hay 0 aumento del % de los combustibles hasta el 1 de noviembre. Sí. Hay 0 aumento de los precios del programa que convalidamos hasta el 1 de noviembre. Bueno, sí. Caso de combustibles. Cuando vos tenés un precio que efectivamente no es transparente, el sistema de precios no es transparente, sucede lo que me informaron... Como pasaba con las tarifas, ¿no? El día jueves me informaron de PAETAC, la primera asociación de transporte de carga. ¿Qué es lo que me informaron? Que en zona fronteriza no hay gasoil. Otra vez vuelve a haber desabastecimiento. ¿Por qué? Porque todos los camiones de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay están cruzando porque encuentran el gasoil regalado en Argentina. Claro. Y lo mismo está pasando por transporte terrestre. Entonces, el interior del país, que tiene que venir hacia el centro, ya tiene el inconveniente. Entonces, con este sendero, efectivamente vamos a tener problemas. Claro. No existe, chicos, que haya un bien o un servicio cuando no está el precio efectivamente que justifique el incentivo para que uno... La economía es oferta y demanda. Y cuando no hay precio, que es lo que está pasando en muchos rubros, la gente prefiere guardarse, se protege, es esencial de la condición humana, ¿no? La especie se preserva su producto y dice, si no hay precio, no hay valor de referencia, no sé cuánto va a ser la inflación. Vos estás preanunciando inflación en septiembre, el 14%, algo que de algún modo dejó trascender también el Fondo Monetario, y entonces este es el gran problema. Y se supone que hay una devaluación en curso de un 30% más, de acuerdo al fondo que pidió 50 y se hizo solo una parte del 20%, ¿no? El único dique de contención que hoy tiene la economía es todos estos senderos que efectivamente Massa hace transitar para no generar un sistema transparente de precios. Es decir, yo el tipo de cambio lo fijo hasta el 31 de octubre, la nafta la fijo hasta el 1 de noviembre, los precios los fijo... Bueno, ¿y qué va a pasar el 1 de noviembre? Bueno, los agentes económicos son racionales y saben que efectivamente esto no es transparente. Incluso el que está recibiendo la jubilación, el plan alimentar, el potenciar trabajo, ya saben que el efecto es... absolutamente no es genuino, que efectivamente hay algo que no está bien, que no están efectivamente recibiendo algo producto de la riqueza, de la generación genuina de la economía, por lo cual se va a licuar en el tiempo y cada vez va a ser mayor el problema. Esto lo venimos viendo en forma cíclica, ¿no? Y el caso de los jubilados, potenciar trabajo, plan alimentar o expansión de créditos, tenés dos situaciones, se expande el crédito de la economía, por lo cual es un ingreso adicional, lo cual genera una variación de precios, estás expandiendo la economía en forma artificial, pero además se expande vía el ingreso, el dinerario, la moneda en los bolsillos de la gente. Bueno, esto va a ser inflacionario. Claro, es absolutamente tremendo. Ahora, en el medio de todo esto, el presidente anunció también que ingresamos... ¿Dónde está el presidente? No apareció con los anuncios. Que ingresamos al bloque de los BRICS, que generó también mucha polémica. Digo, económica y comercialmente, ¿nos puede traer alguna ventaja? Si es que ingresamos, ¿no? Bueno, hay que ver qué pasa después de las elecciones, sí. Hay dos situaciones. El anterior gobierno de Cambiemos se fue del gobierno anunciando un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Económica Europea. ¿Lo recuerdan, no? Sí, claro. Bueno, ¿qué pasó? Vino un nuevo gobierno y desgraciadamente no se avanzó nada de eso. Este gobierno se va anunciando BRICS. La realidad es que Argentina necesita un sendero de previsibilidad respecto de los acuerdos comerciales. A mí me parece que todo esto es un gran esfuerzo para en un momento la Argentina donde necesita por lo menos proteger su moneda, volver a reincorporarse a todo el mundo, no solamente en los BRICS. No, y además te digo algo. Me parece que fue para el mangazo, no fue para el crecimiento de la economía. Pero vos pensá, te invitan, los BRICS era Brasil, India, China, Rusia. Después de sumar Rusia,
Después se sumó Sudáfrica y fue BRICS, ¿no es cierto? Y ahora es BRICS más. Ahora, te invitan y el presidente, en vez de hablar con quienes pueden sucederlo para ver si van a aceptar, probablemente desde enero del 24 lo rechacen, porque si cambia de mando el gobierno, lo van a rechazar. Y cuando vos rechazás esto, evidentemente no te invitan nunca más, pero además, ¿vas a negociar con Irán o te vas a sentar en la mesa a comerciar con un país que está acusado, un régimen que está acusado de haber encubierto a los que volaron la AMIA, para preguntarnos, ¿no? O con Rusia, ¿no? En las condiciones en las que está ahora. Bueno, algunos dicen que sí, qué sé yo, no sé. Bueno, yo creo que eso termina siendo el problema de nuestro país. Por eso, en términos diplomáticos de comercio exterior, cuando uno ve el caso de Uruguay, donde ves que el presidente lleva a sus expresidentes para este tipo de acuerdos diplomáticos y se muestran en forma conjunta, uno ve un sendero de previsibilidad. O sea, ese acuerdo va a seguir en el tiempo, efectivamente todos están de acuerdo, tanto oficialismo como oposición, de continuarlo en el tiempo. No se está dando esta situación, es mucho más ideológico que en términos de resultados prácticos que uno va a poder obtener de la incorporación de la Alianza Este-Europea. Fue en el 2010-2011 donde Cristina la quería convertir en el BRICSA. Bueno, hoy es BRICS más, como vos dijiste, muchísimos otros países también involucrados, muchos con, digamos, dudosa procedencia política para Argentina, como el caso de Irán, ¿no? Claro, qué complicado eso. Ahora, recién hablábamos también de los alquileres, justo la nota que te precedía, y entiendo que para el mes que viene se vienen también números complejos que afectan al bolsillo. Me mandaste algo esta tarde y quiero que lo compartas porque, bueno, lo vive en carne propia, Agustín, el tema, ¿no? Sí. El del alquiler. Como tantos jóvenes, como tantas personas, en realidad, ¿no? Bueno, fue la sanción de la media sanción de la ley de alquileres, que genera que, en definitiva, se vuelva a los 2 años de contrato y un acuerdo entre las partes de ajuste del precio entre 4 y 12 meses. La realidad es que fue media sanción, y a mí, primero esto tiene que pasar por el Senado. Y el pasar por el Senado, ¿ustedes saben quién es la vicepresidenta, la presidenta del Senado? Claro. Cristina. Que no aparece hace un montón, ¿no? Desde antes de No me PASO. parecería ser que estaría tan preocupada por la ley de alquileres principio, sino que efectivamente esto tiene que pasar por muchas comisiones y efectivamente, si efectivamente se va a querer tratar esta ley. Primer punto. Segundo punto. ¿Se obtiene la mayoría para que se trate esta ley en el Senado? También lo veo muy difícil. En definitiva, también ideologizados, estamos en una situación donde, ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Luro, en este momento la oferta de alquiler es 0. Wow. En Villa Santa Rita es 0. Tremendo. ¿Saben dónde son los lugares donde más alquiler de oferta de alquiler hay? ¿Dónde? Puerto Madero, Mirá. Belgrano, Palermo, Recoleta. ¿Saben por qué? Por Porque ahí hay precios. por la aplicación. Se está dedicando al turismo. Se está Turismo dedicando al internacional. turismo. Claro. Efectivamente. Entonces, esto la verdad que es entusiasmar a la gente con que efectivamente va a haber más oferta porque se va a establecer un nuevo acuerdo en el mercado, y efectivamente yo siento que eso no va a suceder. Hay un contrato social que se ha roto en Argentina y se llama la moneda y la inflación. Los políticos, como no pudieron resolver el problema de la inflación y la moneda en Argentina, han derivado ese problema a todos los contratos sociales que puedan existir. Okay. En este caso, entre inquilinos y propietarios. Se los puso en un ring y le dijo, yo no les voy a solucionar el problema de la inflación, claro. Mátense entre ustedes. Damián, muchas gracias por este contacto. Gracias, como siempre. Te mandamos un abrazo fuerte. Muy bien. Está con nosotros el Tata Joffre. Siempre es tan interesante tenerlo. Bienvenido. Porque gracias, Agustina. Con el Tata se puede conversar de todos los temas, analizar la política, las medidas económicas del ministro de Economía. Te invito, Tata, primero agradeciéndote por tu visita, a repasar este resumen para meternos en esta Argentina. Todo lo que ha pasado en esta semana, que de todo, de ¿no? todo. Mirá. Vamos a verlo. Estamos en condiciones de confirmar. Están de novios. Atención con esto. Fátima